apóstol Pablo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que había atravesado muchos desafíos de carácter espiritual, tenía que enfrentarse a la idolatría, a las fuerzas de Satanás, a la inmoralidad y grandes desafíos y problemas. Efesios capítulo 1 del versículo 1 en adelante dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias, buen Señor, por tu palabra. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que puedas hablarnos en esta hora, Señor, y que tu Espíritu Santo maravilloso, tu presencia y el poder que hay en tu palabra nos ayude a comprender todas las riquezas que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que puedas hablarnos y que me ayudes a compartir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo que el amor tiene más poder que la fuerza de un ejército. Napoleón trató de establecer un reino por la fuerza, al igual que Alejandro Magno, Julio César y muchos otros. Sin embargo, sus reinos terminaron. Nuestro Señor Jesucristo estableció un reino sobre el amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el reino de Jesucristo permanece para siempre. Ese es el poder del amor. Y cuando nosotros aceptamos el amor de Jesucristo y ese reino eterno para nuestra vida, nos damos cuenta que el Señor tiene grandes riquezas y grandes bendiciones para todos los que permitimos que pueda Él ser el gobernante de nuestra vida. Es decir, aquellos que decidimos vivir en Cristo. En este pasaje es interesante que el apóstol Pablo hace énfasis a la necesidad que hay de vivir en Cristo para disfrutar de todas las riquezas de su gracia. En los primeros 10 versículos de este pasaje, él hace referencia a lo que es la vida en Cristo o por medio de Jesucristo, lo que significa vivir en Él. De tal forma que si nosotros queremos disfrutar todas estas riquezas espirituales, debemos aceptar el gobierno del Señor y vivir en Él. Por eso quiero que hablemos acerca de las riquezas de su amor. El vivir en Cristo nos va a permitir disfrutar de todas estas riquezas que son producto del amor del Señor y del reino establecido en su amor. En primer lugar, vemos la primera riqueza de su amor, la cual es la santificación y fidelidad en Cristo. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Como el apóstol Pablo está diciéndole ahora que los habitantes de Éfeso ahora son santos y fieles, porque esa es una obra espiritual milagrosa
que solo puede hacer el Señor para aquellos que deciden estar en Cristo. Pero para poder disfrutar de estas riquezas espirituales es necesario aceptar la voluntad del Señor. No es porque lo merezcamos, sino más bien que es porque Él nos amó primero. Algunos quizás se encuentran lejos del Señor y dicen, lo que sucede es que yo no merezco todo lo que dice la Biblia que tiene para los creyentes. Yo ya no merezco ese gozo, esa paz que dice la palabra por todo lo que he hecho en mi vida. Bueno, ninguno de nosotros lo merecemos. Más bien lo que tenemos que aceptar es su gracia y su voluntad. Para cumplir el propósito del Señor en nuestra vida, tenemos que aceptar su voluntad. Por eso el apóstol Pablo en esta carta y en otras cartas también él se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hagamos una comparación de lo que eran las condiciones de vida del apóstol Pablo antes de ser un seguidor de Cristo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 1 en el versículo 14 que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que él había alcanzado una posición importante. Él, con respecto a sus colegas, a sus compañeros de estudio, a sus compañeros de universidad, a sus compañeros de trabajo, él dice la Biblia que él los aventajaba. Es decir, él era mejor que todos ellos. Había alcanzado una posición de bastante éxito, pero no solo eso. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, nos habla también acerca de algunos éxitos que él había alcanzado a nivel religioso. Dice la Biblia que era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, que él había alcanzado todos los méritos y éxitos que podía tener una persona en su contexto cultural. Dice que era del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Lo que él está hablando es acerca del nombre de su ascendencia, que era importante. Benjamín, bueno, al ser el hijo menor de Jacob, era el hijo preferido. Entonces él está diciendo, soy de la tribu de la cual era la preferida de Jacob. Él está hablando de sus méritos, de sus logros a nivel terrenal. Había sido de una tribu importante, pero no solo eso. Él había sido defensor de los intereses religiosos de su nación. En Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. En los asuntos que respectan a lo terrenal, nadie podía reprocharle nada al apóstol Pablo. Eso es como que alguien ahora diga, yo soy irreprensible en lo que hago, yo soy un buen profesional, yo soy un buen estudiante en la universidad, yo soy alguien íntegro en lo que hago. El apóstol Pablo era así. El problema no era lo diligente que era el apóstol Pablo. El problema era que no estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Es decir, que él no estaba viviendo en la voluntad de Dios. Se estaba privando de las riquezas y las bendiciones espirituales que Cristo tenía para él, que Cristo tenía para sus seres queridos también. Aunque había alcanzado muchos éxitos, pero el mayor éxito se lo estaba perdiendo porque no estaba en la voluntad del Señor. Si lo comparamos luego, cuando él tiene un encuentro con Jesús y cuando él se decide vivir en Cristo, él ahora puede disfrutar las verdaderas riquezas que un ser humano puede alcanzar. Es entonces cuando él cumple el verdadero propósito del Señor para su vida. Ahora sus palabras ya no están relacionadas a los éxitos terrenales que él tiene. Ahora él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que se dio cuenta que la verdadera bendición y la verdadera riqueza está en vivir para Cristo. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 7, él hace una comparación de lo que antes él consideraba que era riqueza y de la nueva perspectiva que él ahora tiene cuando vive en Cristo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por el amor de Cristo. Es decir, no hay comparación entre las riquezas terrenales y las riquezas de amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. El propósito del Señor no es que nosotros vivamos todo el tiempo cuando tenemos desafíos, sintiéndonos solos, sintiéndonos abandonados. Él quiere que cuando enfrentemos momentos de dificultad, de angustia, de temor, quizás sepamos que tenemos a Cristo también de nuestro lado. El Señor quiere recordarnos que aquellos que deciden vivir en Cristo, dice la palabra del Señor, yo estaré con vosotros todos los días. Las batallas ahora no necesitamos pelearlas solos, sino que ahora Cristo va a estar con nosotros. Por eso dice la palabra acá a la iglesia de Éfeso, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, había aceptado él la voluntad del Señor en su vida, a los santos y fieles en Cristo. Lo que está diciendo acá la palabra es que el que está en Cristo alcanza santificación. Aquel que decide vivir en Cristo va a poder disfrutar del milagro de la santificación en su vida. Santo lo que significa es puro o apartado del pecado, pero también dedicado al Señor. Él es puro en el sentido de que el Señor le ha librado de la esclavitud del pecado. Así como sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, Él quiere que también nosotros seamos libres del pecado. Recuerdo el testimonio de una mujer llamada Victoria. Ella había quedado embarazada sin haberlo planeado y tristemente también sin haberlo deseado. La engañaron diciéndole que aquello que estaba en su vientre, aquel ser, no era realmente un ser humano, sino que en ese momento aún eran tejidos nada más, pero eso no era cierto, era un bebé lo que estaba en su vientre. Y ella tomó una mala decisión y abortó a su bebé. Las consecuencias fueron culpa, vergüenza. Y las palabras que ella utiliza en su testimonio son las siguientes. Ella dice, sentía que no podía vivir de esa manera. Fue la decisión que arruinó mi vida. Alguien también ahora quizás está siendo tentado para cometer un pecado, para ofender a Cristo. En primer lugar, quiero decirle que no lo haga, porque el pecado siempre va a traer vergüenza, dolor y culpa. Y el propósito del Señor no es eso. El propósito del Señor es que podamos ser santificados. El Señor le permitió a ella conocer a Cristo también y encontrar el perdón en el Señor. La segunda parte de lo que significa ser santo es ser dedicado al Señor. Esto quiere decir que el Señor quiere darnos un propósito para nuestra vida, un propósito para servirle, darnos oportunidades para poder servirle a Él. Cristo nos limpia del pecado para que le sirvamos, para que seamos útiles para Él. La vida en Cristo, la vida gobernada en Cristo, es una vida que está dedicada también a servirle al Señor. Pero ¿cómo puedo servirle al Señor?, podrá decir alguien. Bueno, el Señor le va a dar la capacidad a usted y también a mí para que podamos servirle en el lugar en el que estamos. Alguien se pregunta, hermano, pero paso todo el día en la oficina. Ahí en la oficina el Señor quiere usarle también. Ahí en la oficina el Señor quiere que le hable a ese compañero o esa compañera de trabajo. Pero yo siento que es inaccesible. Bueno, el Señor le va a abrir la oportunidad para que usted pueda hablarle del amor de Jesucristo, para que usted pueda hablarle del amor de Cristo. Ahí en su casa, en su comunidad, con sus vecinos, el Señor le va a abrir la oportunidad también para que usted pueda hacer testimonio de Jesucristo con ellos. Pero dice la Biblia que el Señor había transformado a estos hermanos de Éfeso y ahora ellos eran santos, es decir, que habían sido limpiados, apartados del pecado y dedicados al servicio, pero también le llama fieles en Cristo.
Fiel lo que significa es confiable, digno de crédito. Pero como alguien que había salido de Éfeso ahora podía ser confiable para el apóstol Pablo y podía ser confiable para Cristo. Si recordamos las condiciones en las que vivían las personas en Éfeso, culturalmente ellos estaban prácticamente sumergidos en la idolatría. Tenían un enorme templo, Artemisa o Diana para los romanos, en los cuales en el mismo templo dedicado a esta deidad, ellos practicaban también la prostitución y pensaban que de esa forma se comunicaban con esa deidad. Estaban sumidos en el materialismo, había operaciones satánicas terribles en ese lugar, hechicería, habían encantadores. ¿Cómo es posible que ahora el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes son dignos de confianza? ¿Sabe por qué? Porque esa es la transformación que hace Cristo en la vida de cada uno de nosotros. En aquellos que deciden vivir en Cristo, el Señor nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz. Aquellos que quizás estaban atrapados en algunas cosas en las cuales también lo estuvieron los efesios, pero si ahora ponemos la confianza en Cristo, el Señor transforma esas tinieblas en luz. El Señor nos vuelve dignos de confianza también. ¿Y sabe cuál es el resultado? Gracia y paz a vosotros, dice el apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La segunda riqueza de amor que vemos en este pasaje son las bendiciones para los desafíos de carácter espiritual. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea qué interesante, el apóstol Pablo hace énfasis que estas riquezas y estas bendiciones son posibles si permanecemos en Cristo. Y ahora está hablando acá que Él ya nos bendijo con bendiciones de carácter espiritual, es decir, contra dificultades de carácter espiritual. Y es que las bendiciones espirituales ya están completas para nosotros en Cristo. Por eso les dice, nos bendijo. Es decir, son los resultados de la obra de Cristo en nuestra vida. Cristo ya venció por nosotros. Cristo ya venció esos desafíos que ahora estamos teniendo a nivel personal, a nivel espiritual o a nivel emocional. Cristo ya tiene la victoria y la solución para nosotros. Por eso dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. De tal manera que podemos ver algunas de estas bendiciones en contra de los desafíos espirituales. Cuando vamos a la carta que el apóstol Pablo también escribió a los Colosenses, en el capítulo 2, nos damos cuenta que Cristo en la cruz obtuvo grandes riquezas contra desafíos espirituales. Dice en Colosenses 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, toda la deidad del Señor, Dios mismo habita en la persona de Cristo. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquellos que deciden vivir en Cristo, y si alguien en esta hora aún no ha tomado la decisión de poder vivir en Él, de entregarle su corazón a Él, yo quiero decir que aquellos que toman esa decisión ahora pueden realmente estar completos en su vida, completos a nivel emocional. El Señor desea completar su corazón también, cambiar la tristeza en gozo, cambiar la condición de depresión en bendición espiritual en su vida. Aquellas luchas que está teniendo quizás a nivel emocional, falta de paz, algunos quizás con pensamientos de autodestrucción, pensamientos
influenciados por el enemigo. El Señor desea quitar todo pensamiento y convertirlo en bendición en su corazón, traer la paz que nada le ha dado en esta tierra. Jesucristo sí puede darle esa paz, darle el fruto del Espíritu, pero también a nivel intelectual. El Señor desea darle la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia espiritual, evidencias para que usted en verdad pueda creer. ¿Por qué es todo esto? Bueno, porque en Cristo estamos completos. Alguien que vive en Cristo necesita dirección, puede tener la dirección por medio de Cristo. Alguien necesita tomar una decisión difícil, Cristo puede orientarle para tomar la mejor decisión. Pero no solo eso, dice el versículo 11 de Colosenses capítulo 2. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en Cristo. También Él nos libra del dominio del pecado. Es decir, que ahora por medio de la obra de Cristo en la cruz, ya no necesitamos estar atados a la obra de la carne y del pecado, sino que somos libres y nos resucita espiritualmente, dice el versículo 12. Sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero también otro beneficio en contra de los desafíos espirituales es que Él nos perdona, nos quita la culpa. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quizás alguien está cargando con el peso de la culpa todavía, por errores que quizás realmente cometió en alguna etapa de su vida. Quizás no ha podido perdonar, no ha podido aceptar el perdón del Señor tampoco. Ahora el Señor lo que le está ofreciendo es perdón y libertad. No quiere el Señor que usted siga cargando con la culpa de esos errores que ha venido arrastrando por años. ¿Sabe quién es el que lo acusa? Dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos. Es él el que desea que viva usted cargado con esa culpa. Pero dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Sabe qué hizo el enemigo? El enemigo lo que quiere es que usted viva cargado. Pero ¿sabe lo que hizo Cristo en la cruz? Cuando usted decide vivir en Cristo, entregarle su corazón, dice la Biblia que Él tomó esa acta que estaba en nuestra contra y dice, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. En la cruz obtuvimos nosotros el perdón. Y dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Parte de estas riquezas espirituales que Cristo ganó por nosotros fue también la victoria sobre Satanás y sobre los demonios. Cristo ya venció a Satanás, Cristo ya venció a los demonios también. Pero ¿para quién son estas bendiciones? Para aquellos que decidan vivir en Cristo. Muchos tal vez están siendo afectados por operaciones demoníacas, satánicas. El enemigo quizás está oprimiendo a muchos. Incluso algunos han llegado a tener manifestaciones de carácter sobrenatural y saben que es el enemigo que está operando en sus vidas, que está operando en su casa, que está operando en su familia. Bueno, yo quiero decirle que la única forma que tenga libertad de esa operación satánica es por medio de Cristo. Es que hoy mismo usted decida vivir en Cristo. Hay personas que desean ser libres de esa operación satánica, de esa opresión satánica, incluso posesiones de carácter demoníaca. Pero algo les impide dar el paso para entregar su corazón a Cristo, dar el paso para renunciar a su vida pasada y poder vivir en Cristo. Solamente en Cristo podrá ser libre. Solamente cuando decida realmente
vivir bajo el gobierno de Cristo y del Espíritu Santo, usted va a ser completamente libre. Mire, la libertad no la va a encontrar. Algunos son engañados y les dicen, venga, vamos a hacerle un trabajo espiritual, y se involucran más en cosas de hechicería, encantadores, ¿sabe? Terminan en una condición peor, porque el único que puede darles libertad se llama Jesús, porque el único que tiene autoridad es Jesucristo. Recuerda lo que pasó con el gadareno. Dice la palabra que este hombre estaba endemoniado, había una legión de demonios en su vida, y no podían contenerlo ni con cadenas, ni con grilletes, nada. Pero cuando se presenta Cristo delante de los que estaban endemoniados, le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Señor? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Ellos temblaban delante de la presencia del Señor. Esos demonios, esa operación satánica no va a temblar delante de usted ni de ninguna persona, solo delante del nombre de Jesucristo. Y esa es parte de las riquezas que el Señor tiene para nosotros. La tercera riqueza que vemos en este pasaje, riqueza de su amor, es la elección para restauración en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió antes en Él. Vea, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Vea cómo el apóstol Pablo nuevamente hace énfasis acá, que Él nos escogió, vea, en Él, es decir, en Cristo. En Cristo nosotros hemos sido apartados para Él. La elección de aquellos que deciden vivir en Cristo. Cuando dice este pasaje que Él nos escogió, está hablando de un término que significa preferir en lugar de otra opción. Pero esto lo que significa es que Él nos escogió, pero los que deciden vivir en Cristo son seleccionados para restauración como consecuencia de la decisión. Quiero que hagamos un análisis breve acerca de la forma en la que el Señor ejecuta esta forma de elección a través de toda la palabra, porque muchas veces hay una mala comprensión o una mala interpretación, y algunos dicen, quizás el Señor tiene solo unos escogidos y quizás yo no soy parte de esos escogidos. Tenemos que comprender qué es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando él dice que son escogidos en Cristo. Algunos ejemplos de la forma de elección divina como consecuencia de nuestra decisión son las siguientes. Primero, Abel es elegido en lugar de Caín. ¿Por qué fue elegido Abel? Bueno, porque Abel aceptó el sacrificio como medio de expiación. Es decir, Abel decidió seguir el procedimiento de Dios. ¿Cuál era ese? Cuando Adán y Eva pecaron, recuerda que ellos se taparon con hojas, pero el Señor les dijo, no van a poder cubrir su vergüenza, su pecado con hojas, y Él les dio pieles. Es decir, que el Señor ejecutó un sacrificio, haciendo referencia al sacrificio que Cristo iba a hacer un día en la cruz, porque solamente el sacrificio de Cristo y por medio del derramamiento de la sangre de Cristo puede haber libertad del pecado. Es decir, que cuando Él les dio estas pieles, Él le estaba enseñando a Adán y a toda su descendencia que la forma de cubrir el pecado iba a ser por medio del sacrificio de Cristo. Ahora Abel acepta el método de Dios y la ofrenda que da al Señor es un sacrificio. Caín no aceptó el método. Como él decide aceptar el método de Dios, entonces él es elegido, porque él acepta, toma la decisión. Isaac en lugar de Ismael, porque Isaac nació por la decisión de Abraham de creer la promesa, aceptó el método de Dios. Jacob en lugar de Esaú, por la decisión de Jacob de apreciar la primogenitura. Él toma la decisión de aceptar la primogenitura, entonces es elegido. Esaú la despreció. En otras palabras, estamos viendo que la elección es consecuencia de nuestra decisión, y él lo sabía
desde antes de la fundación del mundo cuál era la decisión que íbamos a tomar. Él lo sabía. Pero con base a la decisión que usted y yo tomemos, entonces vamos a disfrutar las riquezas que Él tiene o las vamos a rechazar. Le pongo un ejemplo. Cuando los fabricantes de automóviles comienzan a diseñar los vehículos, ellos establecen cuál es el propósito que tiene su vehículo. Ellos determinan si lo que quieren es un vehículo económico, aunque dure poco tiempo, pero que su precio sea más accesible. Otros diseñan vehículos que sean capaces para el trabajo, que puedan soportar trabajo arduo, trabajo difícil y que no tengan problemas de alguna falla durante el proceso, carreteras difíciles o otras amenazas climáticas. Y otros fabricantes deciden hacer vehículos de lujo, que tengan muchos features, que sean muy cómodos, asientos de cuero y muchas cosas bonitas en su interior. Ahora, esa es la decisión que toman los fabricantes. ¿Cuál es el vehículo que usted elige comprar? Usted lo elige sobre la base de su necesidad. Usted dice, bueno, yo necesito un vehículo económico, entonces usted elige uno de estos, un vehículo económico. No, yo necesito un vehículo para trabajo, entonces selecciona un vehículo que va a soportar el trabajo duro. Pero usted hace su elección sobre la decisión que los fabricantes tomaron. Cuando nosotros tomamos la decisión de vivir en Cristo, entonces somos escogidos para disfrutar las riquezas que Cristo tiene para nosotros. Por eso dice en este pasaje, según nos escogió en Él. Es decir, en aquellos que deciden vivir en Cristo. Y en último lugar vemos la cuarta riqueza de su amor, que es el destino de aquellos que son adoptados por Cristo. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estamos hablando entonces de la predestinación de aquellos que deciden vivir en Cristo. Predestinado lo que significa es decidir de antemano o ver de antemano, pero también significa literalmente establecer límites. Cristo desde la eternidad, Él supo cuál decisión íbamos a tomar nosotros, es decir, que Él vio de antemano la decisión que usted y yo íbamos a tomar. Él sabía si íbamos a decidir vivir en Cristo o íbamos a rechazar la vida en Cristo. Algunos al hacer una interpretación muy rápida de esto y al tomar el término en español podrían decir, mire, pero ahí dice que Él ha predestinado, es decir, que Él ha dicho quiénes son salvos y quiénes. Eso no es lo que quiere decir el apóstol Pablo, sino que Él dice, habiéndonos predestinado, es decir, habiendo visto de antemano y estableciendo límites de antemano para ser adoptados hijos suyos, pero vea, por medio de Jesucristo. Es decir, que los que aceptan la vida por medio de Cristo, los que aceptan vivir en Cristo, entonces ellos serán adoptados y son parte de la familia del Señor. ¿Cuáles son las bendiciones de la adopción? Bueno, un hijo, alguien que es adoptado, lo pone en una posición que tiene los mismos derechos de un hijo propio, tiene la calidad de hijo. En los tiempos bíblicos se conocía como patria potestad, es decir, que los padres tenían la autoridad legal sobre esa persona, y también sacra privata, que significa que el adoptado tenía también el derecho de poder adorar también a la preferencia espiritual que tenía esa familia. En otras palabras, cuando nosotros somos adoptados por Cristo, Él hace un milagro en nuestra vida y ahora Cristo tiene la autoridad legal sobre nosotros. Cuando yo tomo la decisión de ser un seguidor de Cristo, ahora la autoridad sobre su vida y mi vida ya no la tiene ni Satanás, ni los demonios, ni el mundo, la tiene Cristo. Ahora yo ya no tengo que tener temor, hermano, pero mire, y esa crisis económica, esa depresión económica y todo lo que viene encima en el mundo, bueno, hay que tomar las medidas sabias, pero yo sé que ahora dependo de Cristo.
porque ahora Cristo tiene la autoridad legal sobre mí. Hermano, pero mire esas luchas espirituales que estoy teniendo. Ahora usted lo que tiene que hacer es vivir en Cristo. Y ya no le tenga miedo a Satanás y los demonios. Deje que Cristo lo reprenda. Mire, deje que en el nombre de Jesús ese demonio se vaya de esa casa. Usted en el nombre de Jesucristo tome autoridad en él, porque ahora el gobierno suyo y mío lo tiene Jesucristo. Quiero ponerle una ilustración acerca de esto, acerca de la forma en la que el Señor vio de antemano y estableció estos límites. Estableció el límite que íbamos a disfrutar la vida que Él tiene para nosotros, la vida eterna. Pero aquellos que deciden vivir en Cristo, entonces Él estableció el destino para ellos. Pero también aquellos que deciden rechazar a Cristo, también hay un destino que va a ser el lago de fuego. Véalo de la siguiente manera. Todos tenemos la opción de subir en un avión. Imagínense que un avión está listo para realizar un vuelo. Su destino es el cielo. El capitán es Jesucristo. Y el boleto ya lo compró Cristo también para todos aquellos que decidan subir en el avión que los va a llevar a la vida eterna. Ahora, nosotros tenemos la opción de decidir. Yo decido si acepto el regalo del capitán. Si acepto ese boleto que el capitán me está ofreciendo, yo decido. Si yo acepto el boleto, el destino de ese avión ya está establecido, ya está predestinado. Ese avión va al cielo. Ahora es mi decisión si acepto el boleto y subo ese avión. Decida ahora subirse al avión de Jesucristo. Alguien, si quizás no ha tomado la decisión o ha estado lejos de Cristo, decida hoy mismo aceptar ese boleto que el Señor le está ofreciendo. Aceptar el regalo de la salvación. Todas las riquezas espirituales que acabamos de ver en este pasaje y muchas más que hay, pero la más grande de todas, que es la vida eterna. Hemos visto las riquezas que hay en su amor, pero ahora para poder disfrutarlas, para poder aceptarlas, tenemos que vivir en Cristo. Le invito a que oremos. Buen Padre, gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos desafías ahora a poder vivir en ti, a poder decidir, Señor, tener una vida que sea gobernada por tu Espíritu Santo, que sea gobernada por ti, Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas riquezas que tú tienes para todos aquellos que decidan vivir en ti, Señor amado. Poder estar bajo tu cobertura, habitar bajo el abrigo del Altísimo, tener tu protección, tener tu respaldo, Jesucristo. Gracias, amado Dios. Pero ahora comprendemos también que todas estas riquezas son para aquellos que tomen la decisión de vivir en ti. Gracias, amado Señor. Quiero hacer un llamado en esta hora. Es para aquellos que aún no han aceptado a Cristo o que han estado lejos de Él. Al estar lejos de Cristo, entonces ahí sí el pecado tiene acceso a usted. Satanás también tiene acceso a usted. Pero cuando usted decide vivir en Cristo, ahora usted vive bajo el gobierno de Cristo, bajo su protección. Yo quiero desafiarle ahora que tome la decisión de entregarle su vida a Jesús, es decir, ahora vivir para Cristo. Como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted desea ahora aceptar este regalo que Jesús le está dando, subirse al avión donde Jesucristo es el capitán y el destino es el cielo, le voy a guiar en una oración. Pero no es mi oración la que va a hacer algo por usted, es su oración que va a hacerla para Jesucristo. Es algo entre Jesús y usted. Dígale de la siguiente forma: buen Señor, reconozco que te necesito. Acepto el regalo que tienes para mí. Acepto todas las riquezas espirituales de amor que hay en tu palabra. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Me arrepiento por haberte ofendido. Reconozco que eres Dios,
que moriste y resucitaste, entra en mi corazón y sálvame hoy, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Siga orando un momento más. Quiero preguntarle si alguien ha hecho esta oración este día. La iglesia tiene un regalo para usted, un Nuevo Testamento y otra literatura para su crecimiento espiritual. Si usted le ha entregado su vida a Jesús, levante su mano ahí donde está y un servidor se va a acercar ahí a su asiento. Puede levantar su mano si alguien ha entregado su vida a Jesús, y en este momento se va a acercar un hermano. Buen Señor, gracias, amado Rey, por tu palabra. Gracias, Jesús, por este llamado que nos haces a vivir en ti. Gracias por todas estas riquezas de amor que hay para tu iglesia. Te pido, Señor, que ahora tu Espíritu Santo pueda bendecir el corazón de mis hermanos, aquellos, amados, que han decidido vivir en ti, Señor, aquellos que han decidido vivir en Cristo. Te pido que tu Espíritu Santo pueda bendecirles, pueda fortalecerles y pueda protegerles, Señor. Gracias, amado Jesús. Te damos la gloria a ti y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.